vamos ya para ir terminando el tema. El apartado 5 sobre simetría y periodicidad. Ya tenéis más o menos claro el concepto de simetría. Cuando algo es simétrico es que está reflejado. Por ejemplo, el cuerpo humano es simétrico respecto a una línea que separaría la cara en dos partes exactamente iguales, ¿vale? Entonces la simetría se dice par cuando viendo la gráfica, si doblamos el dibujo por el eje Y, haciendo así, coincide perfectamente, como sería el caso de esta. Y eso con la expresión de la función, que significa que si cambio la x por menos x, vuelvo a obtener la misma función. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una función x cuadrado menos 4. Entonces ahora cogemos y hacemos menos x. Cambio la x por un menos x. Y me queda esta función. Esta función, si nos damos cuenta, como tenemos un exponente par, el menos desaparece y nos queda exactamente la misma expresión que teníamos de f de x. Por tanto, hemos demostrado que la función, cuando cambio la x por un menos x, es exactamente igual a la función original, y entonces decimos que es simétrica par. Bien, existe otro tipo de simetría que sería la simetría impar. Esta nos cuesta un poquito más de verla, pero tenemos que hacer el mismo gráficamente, doblar la gráfica sobre el eje Y luego sobre el eje X, ¿vale? A mí me lo explicaron como que en vez de doblar una vez, doblamos dos veces. Una hacia aquí y otra hacia aquí. Y esto sobre la expresión de la función se vería así. Cambiamos la x por menos x y me tiene que dar la función, pero toda entera cambiada de signo. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a poner una función que va a ser, por ejemplo, x al cubo menos x. Si yo cambio el signo de la x, me va a quedar menos x, todo el menos x al cubo, menos, luego menos x. Si operamos aquí, nos queda menos x elevado a 3 más x. Y si nos fijamos, si calculamos a la función original, a esta que es la original, le cambio el signo a todo, me queda la misma expresión que en f de menos x, ¿vale? Entonces decimos que esta función es simétrica impar. Estas dos que he puesto de ejemplo, si queréis las podéis representar con GeoGebra o con la herramienta de Google para que veáis que sale la simetría gráficamente también. Borro y vamos a hacer un ejemplo cuando me dan una función y me piden que yo estudie si es simétrica o no, sin verla. ¿Qué habría que hacer? A mí me dan una función por ejemplo esta, y vamos a ver qué ocurre. Me piden que analice su simetría, ¿vale? ¿Qué haríamos? Lo primero, si os fijáis, tanto para la simetría par como para impar, lo que tengo que comprobar es que vale f de menos x. Pues yo compruebo f de menos x, ¿vale? Y por un poco hacerlo de todas las maneras igual, lo tengo que comparar con f de x, que ya lo tengo, y con menos f de x. Entonces, vamos a calcular tanto f de menos x como menos f de x. La diferencia está en que si el menos está dentro, lo que tengo que hacer es cambiar la x por un menos x en bloque. ¿Vale? Donde había x he puesto un menos x. Y cambiar el menos, poner el menos delante de las funciones, cambiar el signo a todo. En vez de menos un más, en vez de más aquí vaya, aquí irá un menos. Y aquí en vez de un más, un menos. ¿Vale? Entonces, de esta, de f de menos x, que no la hemos dejado a medio, voy a borrar esta y vamos a terminarla y luego comparamos f de menos x. Menos f de x, perdón. ¿Vale? Esta terminando aquí, esto va a quedar positivo. Esto también.
y menos f de x, que ya lo habíamos hecho antes, es coger y cambiar el signo a todo. A todo. ¿Lleve x o no lleve x? No sé si lo estáis viendo. Este 7 más 7 de aquí a aquí no cambia, pero al cambiar el signo a toda la función, lógicamente va a cambiar. Bien, esta expresión del centro es la que tengo que comparar. Si coincide con lo de arriba, con f de x, será par. Si coincide con menos f de x, será impar. Y si no coincide con ninguna de las dos, pues no es simétrica. Entonces, esta vemos que coincide exactamente con f de x. No va a coincidir con esto. Luego es simétrica par. Vamos a ver otro ejemplo. Esta, por ejemplo. Primer paso, calculo f de menos x. Cambio la x por un menos x. Y esto queda, este primero, esto va a quedar negativo, perdón, porque el índice es impar, menos menos más, menos 3x. Y ahora calculamos menos f de x. Menos f de x es coger y cambiar el signo a todo. X elevado a 5 menos 3x. Nos fijamos en f de menos x. Comparamos con f de x, no coincide, se parece pero no coincide, luego no es par, y va a coincidir en este caso con menos f de x. Pues luego podemos decir que es impar. Si os fijáis, normalmente cuando hay simetría par, los exponentes son pares. Normalmente, no tiene por qué siempre que haya exponentes pares ser simétrica par. Y en la impar ocurre con exponentes impares. Vamos a estudiar, borro y vamos a estudiar otra en la que no aparezca para que veáis qué ocurre, qué puede ocurrir cuando no es simétrica. Ya estoy adelantando lo que va a salir, pero que tengáis claro que de primera no lo sabéis, tenéis que hacer la comprobación. Seco. Voy a ajustar la pizarra. Vale. Imaginaros que a mí me ponen f de x igual x elevado a 3 o 2x elevado a 3 más 5. ¿Vale? Calculamos f de menos x, que era el primer paso, y me queda 2 por menos x todo elevado a 3 más 5. ¿Vale? Y esto me queda, esto va a salir negativo, menos 2x elevado a 3 más 5. Y vamos por otro lado a calcular menos f de x, que esto era cambiarle el signo a la función. Menos 2x elevado a 3 menos 5. Vale, nos centramos en f de menos x y comparamos con f de x. Aquí no coinciden los signos, luego no es. Compara ahora con menos f de x. Aquí coinciden los signos, pero aquí no. Luego esta no es simétrica.